yo reconocí el primer elemento de ternura paternal con el tercer hijo. Me quedaré con la editorial por el precio de la deuda, por supuesto, pero no me digas dentro de 2 o 3 meses que te vas. La verdad es que en estos momentos no me puedo quejar. Estoy en un momento dulce de la vida desde el punto de vista profesional, incluso personal. No hay nada en la vida que nos puede parar. Nuestra actitud es fundamental frente a la vida. Creo la familia, especialmente en este caso los hijos, son un enorme acicate para seguir luchando. Imaginación y buena letra. Cuento y recuento peldaños. Así suena Sobre la línea en el horizonte, la canción que he escrito y compuesto para este podcast. ¿Te gusta? Pues no te la pierdas, la tienes al final de este podcast. Descanso, guerra de metros cuadrados. Bienvenido al podcast, ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando, te lo contamos así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo episodio de Ahora Dilo Cantando. Hoy el protagonista de la conversación es Humberto Pérez Tomer. Un apellido, evidentemente, que me resulta muy familiar. El nombre también, aunque a ustedes no tanto, porque no deja de ser un nombre bastante original. El apellido lo es sencillamente porque es mi hermano. Él es editor de libros, le paso el micrófono, él está al mando del micro, yo intervengo para que no parezca un monólogo. Por lo tanto, Humberto, que tienes experiencia además en el mundo del podcast, tienes la palabra, empieza a ver qué nos cuenta. Pues muchísimas gracias, Julio, por traerme a tu podcast. La verdad es que llevo ya bastantes de los tuyos oídos. Y bueno, es verdad que todas las personas tienen alguna historia que contar, unos enfocados de una manera u otra, pero sobre todo desde lo que les ha afectado y lo que les ha ido convirtiendo en la vida. Esa es la historia real, personal de cada uno. Y yo, después de unos cuantos años de vida, voy a cumplir ya 67, yo podría decir que es una vida de superación. Y además entiendo que la superación debe de ser una constante en todas las personas. Es la única manera de avanzar, de evolucionar como persona y por lo tanto como sociedad. Y cuando digo que es una tarea de superación es que viene desde muy atrás. Mi formación académica es una formación profesional que además enseguida se vio truncada porque yo hice delineante proyectista y cuando yo ya estaba trabajando, que tenía ya unos cuantos clientes, arquitectos con los que trabajaba, aparecieron los primeros sistemas de delineación por ordenador, los AutoCAD, con lo cual prácticamente todos los delineantes de mi generación y ya los anteriores también, nos quedamos fuera del juego porque los propios arquitectos se encargaban de gestionar ya sus propios planos, sus propios proyectos. Esto fue un primer paso que me llevó inmediatamente a tener que reconfigurar mi vida profesional porque ya estaba casado, tenía un hijo. Con el segundo hijo es cuando viene ya la gran transformación. Me reconvertí al diseño gráfico. Y es verdad que el diseño gráfico durante muchos años han sido el sustento de mi vida. Este proceso enseguida fue acompañado por otro hermano, por Pablo. Hemos estado 30 años juntos en las distintas evoluciones de la empresa que teníamos. Tengo una familia grande, tengo 7 hijos y durante muchos años el diseño gráfico nos ha dado de comer. Y en este proceso del diseñador gráfico, poco a poco fuimos metiendo la cabeza sin tener ni idea de dónde nos metíamos, en qué lío nos estábamos metiendo en el mundo editorial, porque teníamos la más ingenua de las ideas sobre el mundo editorial que, bueno, publicas un libro, lo llevas a las librerías y se vende. Como el que tiene un manzano, llevan las manzanas a la frutería y se venden. Bueno, pues olvídense, no se parece en nada, en absoluto, de una cosa tan sencilla, ¿no? Es un mundo complicado, el mundo de la edición. Como tantos profesionales de todos los sectores, nos enfrentamos a la famosa crisis del 2007-2008. Llegamos a superarla, pero ya ahí fue el primer bache más importante que tuvimos, ¿no? Luego
Lógicamente, en este proceso de superación, otro escalón más en el mundo de la superación, superar la famosa crisis del 2008, luego también la crisis del 2010-2011, que esa ya sí fue más imparable, es la que nos llevó a hacer un replanteamiento porque las deudas se iban engrosando de manera importante. Tuvimos éxitos con algunos de los libros y entonces nos pusimos en marcha para la demolición de la editorial, pero con unas deudas importantes. Tuvimos que cerrar las oficinas que teníamos en Madrid y llega otra etapa más de superación en la que yo me arrastré con toda la deuda y también con todo el background que tenía, lógicamente, la editorial. Y tuve en esa etapa otra etapa más de superación, que fue la audacia de presentar una editorial totalmente ruinosa, que era Secotia en ese momento, con una deuda importante, de presentarme a Manuel Pimentel, que es el propietario, dueño y socio de Almuzara Libros. ¿Podrías describirnos un poco más? Digo, porque toda la historia que nos estás contando probablemente la podrían suscribir varios cientos de miles de empresas españolas y del mundo. Entonces, para que el perfil de vuestra historia, de la tuya, cale en la mente de la gente, ¿qué características, alguna historia, anécdota concreta que podamos recordar? Bueno, pues de estas distintas etapas a las que me he referido, están regadas con un ojo detrás de otro. Y la verdad es que yo siempre he dicho, por ejemplo, que si yo no hubiese tenido tantos hijos, posiblemente no hubiese llegado hasta donde he llegado, ¿no? Y en el arco profesional que me lleva desde una FP técnica de delineación hasta un trabajo de intelectualidad como es la edición, han pasado muchas cosas. Situaciones personales, familiares y que hacen que tu vida no sea lineal. Y dentro de las anécdotas personales podría, pues, por ejemplo, decir pues cosas curiosas, que por ejemplo podría decir que yo reconocí, por ejemplo, el primer elemento de ternura paternal con el tercer hijo. Con los dos anteriores yo tuve los hijos, los quise, los quiero, lógicamente, pero el concepto ese de ternura paternal no lo conocía hasta el tercer hijo, mi hijo Jorge, ¿no? Y esto ya sí se ha ido repitiendo. Sucede de una manera, no sé, es que utilizar la palabra mágica es como muy esotérico, ¿no? Pero la realidad es que fue una vez cuidando yo al niño, era un bebé que tendría 2, 3 meses, ¿no? Menos incluso, de 3 meses, le estaba cuidando, estaba en la cama, le descubrí. O sea, de repente vi un niño pequeño, un bebé, al que yo de repente encontré una ternura enorme. O sea, fue como algo que me transmitió directamente del niño a mí esa sensación. Y es una sensación que yo recuerdo y recuerdo muy a menudo, que luego ha sucedido con los otros hijos que me dieron posteriores. Y es un momento en mi vida que fue muy importante. Siempre sembrando sobre la línea del horizonte. Otra etapa también importante dentro de lo que es la familia han sido las distintas casas que yo he ido teniendo, que se iban ajustando a la dimensión de mi familia. Empecé viviendo en Madrid, en un pisito muy pequeño, en el que además tenía también el estudio de diseño. Era una habitación donde lo tenía todo acumulado, acoplado, ordenado, porque era como estar trabajando en el camarote pequeño, ¿no? Y de ahí ya pues tuvimos que irnos a una casa más grande, haciendo unos cálculos, pensando que si la casa era más grande y tenía un estudio ya más grande, pues todo saldría más barato. Mentira, esos son los cálculos que no te llevan a engañarte con facilidad. Al final de esa segunda casa fuimos desahuciados. No estaba la época de los ocupas todavía, ¿no? Y fuimos desahuciados con 4 hijos ya, y eso es muy difícil, muy costoso. Tuvimos que irnos a vivir hasta Cienpozuelos, ya a una distancia importante de Madrid, en una casa suficientemente grande y que al mismo tiempo fuese posible de pagar. De Cienpozuelos fuimos luego a vivir a Aranjuez, porque era el colegio en el que estaban yendo los hijos. Allí vivimos otros 2 o 3 años, que fueron años estupendos. Y posteriormente ya vinimos a vivir a Guadalajara, al pueblo de Cabanillas del Campo, donde hemos pasado pues prácticamente la gran mayoría de nuestra vida.
del desarrollo de nuestros hijos en la adolescencia y en la juventud y en los que han ido saliendo de casa todos. La realidad es que el salto final que damos cuando ya Secotia se integra dentro de Almuzara con una personalidad propia como sello. Yo soy el editor y el director del sello, gracias a Dios funcionando muy bien. Esa es la trayectoria de superación constante que vas teniendo en toda tu vida personal, en toda tu vida profesional y en la que creo que todos deberíamos de estar peleando permanentemente por superar etapas y no dejarnos simplemente descolocados, que la vida no nos puede descolocar, no nos puede frenar, no podemos realmente quedarnos simplemente porque me ha pasado esto y ya no puedo hacer nada más. Esto me parece importante. Como bien has contado, tuviste el arrojo de presentarle a Pimentel un sello que no valía nada, Secotia, y se ve que acabó bien. Pero nos hemos saltado muchos fotogramas de esa película, porque si no valía nada, ¿cómo es posible que Pimentel apueste por él? ¿Qué ocurrió en ese momento para que eso sucediera? Y luego, por otro lado, ¿cómo es posible que ese no valer nada ahora sí valga? ¿Qué historias concretas podrías contarnos para que pasemos del cero a algo y que es fruto, supongo yo, de algunos encuentros o opciones que podrían ser interesantes para ilustrar precisamente el mensaje de batallar sin dar por perdido nada? ¿Podrías contarnos? Pues mira, el asunto es que cuando yo consigo hablar, cruzarme un correo electrónico con la secretaria personal de Manuel Pimentel, proponiéndole la posibilidad de tener una entrevista con él y diciéndole, bueno, que era el director y propietario de la editorial Secotia, es verdad que cuando era mía, cuando valía no cero, sino menos mucho, tenía una deuda importante. Pero a cambio lo que tenían era un cuerpo muy definido en el mercado, con una marca muy definida, y que el salto que dio principalmente fue de un proyecto personalista, dirigido entre mi hermano y yo, a un proyecto empresarial. Este fue el salto y eso es lo que realmente proyecta completamente a partir de entonces la editorial para terminar siendo un éxito, ¿no? Entonces me llama Manuel Pimentel, me dice que quiere verme, le digo yo que no me importa desplazarme a Madrid, me dice que no, que es él el que quiere venir a verme a Guadalajara porque él quiere ver lo que tengo. Yo cuando dejo Madrid y me vengo a Guadalajara y arrastro todos los libros, monto una pequeña librería almacén, que es lo que era realmente una librería almacén con escaparate al público. Teníamos también una librería online que se llama Criteria Club de Lectores y que ya no existe y que yo desde ahí pues iba gestionando ventas, sacando algún libro. Cuando Manuel Pimentel vio que yo seguía luchando y peleando y con arrojo permanente, entonces me acuerdo que había una de mis hijas que me estaba ayudando a recolocar los libros en las estanterías. Manuel Pimentel le dijo, ¿y esta es tu hija? Sí, sí. Entonces le dijo a mi hija, haces muy bien en ayudar a tu padre porque esto es lo que a vosotros os dará el día de mañana la sabiduría de saber qué cosas estáis haciendo por vosotros y gracias a vuestros padres. Fue un consejo que me gustó mucho y que yo lo recuerdo con cariño. Un huracán lo arrasaba, un espíritu bravo se crecía, un empeño firme alcanzó la diana. Entonces, Manuel Pimentel, al ver todo eso, que había arrojo, que había ganas de hacer cosas, de seguir adelante, me dijo, me quedaré con la editorial por el precio de la deuda, por supuesto, pero no me digas dentro de 2 o 3 meses que te vas, porque tú tienes que seguir siendo el editor. Eres tú el que tienes el espíritu de esta editorial y tienes que seguir con ella. Y así fue. Entonces, desde septiembre del año 2019, empezamos a trabajar juntos, con la problemática de que luego inmediatamente llegó la pandemia, que eso ya fue un frenazo importantísimo para todas las empresas. Y ya prácticamente a partir del año 21-22, Secotia empezó a funcionar muy bien en el mercado, con un trabajo estupendo por parte de los distribuidores, de recolocación de marca en el mercado. Y la verdad es que en estos momentos no me puedo quejar. Estoy en un momento dulce de la vida, desde el punto de vista profesional, incluso personal, y aquí estamos, mes a mes, triunfando. O sea que Pimentel ahora te vuelve a repetir que no te vayas dentro de un par de meses. Lo repite todos los días, por más insistente. Dice que no me vaya hasta dentro de unos años. Entonces, ¿cuál sería el mensaje así nuclear y breve que podremos, pues, de este recorrido, los avatares que se ha ido a pasar y la mezcla familiar y laboral para nuestros oyentes? Mensaje que se podían llevar debajo del brazo, aparte de la canción, por cierto, que haremos al final. ¿Cuál sería el mensaje?
Bueno, yo creo que el mensaje nuclear es que no hay nada en la vida que nos puede parar. Que nuestra actitud es fundamental frente a la vida. Creo que, por otro lado, la familia, en mi caso, pienso que no es que yo sea especial, me parece que es una cosa general. La familia, especialmente en este caso los hijos, son un enorme acicate para seguir luchando y seguir tirando de nosotros mismos, que al final son nuestras circunstancias, y en este caso los hijos son nuestras circunstancias, y que siempre hay una salida. Mientras haya vida, hay salida, hay vida. Y creo que no podemos quedarnos atolondrados porque nos haya sucedido una ruina económica o una situación de personal o una enfermedad. Siempre hay una salida y debemos, además de responder con valentía en esas salidas. Muy bien, pues nada, yo creo que es un mensaje muy potente para que se lo lleven los que están empezando, los que están a mitad, en plena tormenta, y los que ya están de retirada, pues probablemente se encuentren reconocidos en ese mensaje. Yo te diría que incluso es más importante los que están en la mitad del camino que los que están al principio, porque un chaval que está al principio con 20, 25, 30 años, es un tipo que puede caerse y levantarse otra vez porque tiene la fuerza física, tiene posiblemente la capacidad intelectual de hacerlo y sobre todo mucha vida por delante. El que tiene a lo mejor ya 45, 50 años, 55 y tiene una quiebra económica, unas circunstancias en su vida que le hacen cambiar de golpe un giro de 90 grados en su vida, ya no digo de 180, ¿no? Eso ya es que te has muerto, vamos. Pero un giro importante en tu vida a veces cuesta un poquito más, porque ya tienes mucha más carga familiar, tienes más responsabilidades financieras, tienes además ya una manera de hacer las cosas y te obligas a cambiarlas, a hacer de otra manera. Ahora, tentaciones musicales para la canción que estoy ya escribiendo y que ya estoy oyendo los compases. ¿Qué te gusta si tienes alguna preferencia? A mí el estilo de música que más me gusta pues es tanto el folk como el soul. Las dos cosas me gustan mucho. También me gusta el rock o variante, también la clásica. ¿Un grupo en Variante, pero especial, algún fundamentalmente cantante? bueno, pues por ejemplo, Neil Young, me gusta muchísimo Neil Young, me gusta mucho. Cat Stevens, porque es una especie de eslabón perdido en la adolescencia y todos ahí metidos, ¿no? Esto es importante. De mujeres, pues las mujeres negras cantantes que me parecen todas impresionantes, aunque hay alguna blanca que también no nos podemos quejar de ellas. Ray Hulk, por ejemplo, es muy buena. Amy Whitehouse también me dio una pena terrible el fallecimiento de esta chica, pero Yo creo que con estos datos ya tengo suficiente. Pues nada, yo creo, mira, ya estoy yo escuchándola por ahí. Me voy a callar para escucharla, la canción, y cuando acabe la comentamos. La aureola de delineante se evaporó en un instante. Empecé mi hoja en blanco, imaginación y buena letra. Cuento y recuento peldaños, escaleras arriba y abajo, descansillo sin descanso, guerra de metros cuadrados. Madrid, Cienpozuelos, Aranjuez, por fin Guadalajara adornaron el teatro de mis sueños. Seguir siempre sembrando sobre la línea del horizonte. Como versos entrelazados, trabajos, traslados e hijos, encargos de imprenta y diseño, jornadas de inventos e ingenio. Tocaron la puerta los libros,
personajes curiosos y nuevos. Un mundo apasionante a la vista. Se topó con crisis mundiales y bancarrotas locales. Seguir siempre sembrando sobre la línea del horizonte. Un huracán lo arrasaba, un espíritu bravo se crecía, un empeño firme alcanzó la diana. Un Pimentel visitó a Humberto, un acuerdo noble cambió el clima, un presente como editor, un futuro más que prometedor, un jardín florido e imperfecto, más maduro que el otoño, siempre en primavera. Seguir siempre sembrando sobre la línea del horizonte. Oh. Bueno, pues me ha gustado mucho la canción y sobre todo has cogido muy bien el tema de la música que he comentado antes sobre mis estilos y la verdad es que sí, estoy muy satisfecho de la canción. La letra también tiene datos o detalles muy sutiles que quizá los entiende quien está muy cerca de ellos, pero en general está muy bien. Me ha gustado mucho. También hay que tener en cuenta, lo recuerdo siempre, que la canción no es sobre la persona exactamente, es sobre la historia que se ha contado en el podcast. La canción es sobre el podcast. Quien ha escuchado el podcast sí entiende bastante bien la letra de la canción, si va fijándose poco a poco. Ahí hay que meter un poco la cabeza, claro. Si fuera obvio, pues eso, como suelo decir, lo haría cualquier inteligencia artificial de medio pelo, lo haría. Y como esto se hace muy artesanalmente, de ahí el gran valor que tiene esta parte del podcast. Estupendo, pues nada, muchas gracias por haber intervenido. Y ya, solo me queda recordarle a todos los oyentes que una vez más sigan difundiendo este podcast, que si lo están escuchando es porque les gusta, suscribiéndose a la plataforma favorita. Bueno, yo quería añadir solo una cosa, como despedida también junto contigo, que a mí me parece que este es un podcast que ha nacido humilde, pero que va cogiendo cada vez más fuerza, sobre todo porque me parece que es un formato muy original. Hay pocos podcasts que se puedan parecer a la fórmula que has elegido de una persona, un invitado, una historia, una canción ceñida a su historia. En general está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho tu podcast. O sea, que bien. Aquí tenemos no solo tenemos un invitado, sino además un oyente y un fan. O sea, este último consejo que nos ha dado el invitado de hoy. Pues nada, muchas gracias, Humberto, y ahora dilo cantando, nos despedimos. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir, te lo contamos así.